Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre amado que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre una vez más. Ya hemos cantado, ya hemos oído cantar. Ahora abrimos nuestro corazón. Suplicamos que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que sabe hacer. Preparar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento, de manera que tu palabra, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Eres grande, oh Dios, eres todopoderoso, soberano, pero al mismo tiempo eres un Padre de amor, de misericordia, de gracia. Esta mañana estamos aquí reunidos, reconociendo tu poder, y suplicamos que nos hables a través de un instrumento humano, pero que la palabra de Dios sea abierta y tu mensaje llegue claro a nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos llegando al fin de una semana bendecida. Dios ha sido bueno en todos los lugares por donde pasamos. La gente con hambre de la palabra de Dios, deseosa de escuchar hablar del Señor Jesús, ha llenado estadios, ha llenado coliseos. Anoche nos sentimos un poco tristes porque había gente sufriendo afuera sin poder ingresar, sin poder entrar. En Trujillo, que fue el lugar donde más gente se reunió, había procesión, había partido de fútbol y sin embargo en el estadio no cabía una sola persona más. Lo que emociona es cómo en la hora del llamado las personas van adelante. Las personas creen en Jesús, confían en Jesús. De repente entienden la belleza del Evangelio y se entregan al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad no deja de ser diferente. Miren, la iglesia está completamente llena. Yo sé que hay gente que está estudiando la Biblia, que está conociendo el Evangelio. Algunos inclusive en la hora del llamado ya podrían bautizarse porque ya vienen estudiando la Biblia. Otros naturalmente esta mañana responderán al llamado, pero todavía no podrán bautizarse porque están comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis, hoy día
es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado.
miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario, porque Dios se alegra con la alabanza, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende.
Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse.
Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el evangelio andando, el evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente, ¿por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición
y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación.
que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios
Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh, querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy
o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión, y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre. Y un día, cuando Cristo venga, danos la alegría de ir con Él al reino de los cielos. En esta tierra, mientras tanto, manténlos firmes, sin caída. Guárdalos en tu amor, defiéndelos, protégelos. Bendice sus manos para que lo que toquen sea también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo. ¿Alguna vez te has sentido solo, triste, abandonado? ¿Has sentido como que hasta Dios te hubiera abandonado? Pues los seres humanos frecuentemente nos sentimos así porque somos llevados por la emoción. Cuando el sol brilla nos sentimos bien. Cuando llega la nube, oscurece el sol, cae la tormenta, sentimos que todo está mal. Pero Jesús nos dejó un consejo sabio. Es una promesa, está registrada aquí en San Mateo capítulo 6, versículo 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El texto dice mirad. En el original griego dice observad, porque observar es más profundo y más reflexivo que mirar. Mirar se mira con los ojos y no se ve nada a veces, pero observar es analizar. Y él dice aquí, mirad, observar en el griego, observar, observa las aves del campo. ¿Qué hay que observar? Mira, las aves se levantan de mañana y cantan, 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 alaban a Dios. Después, ¿qué hacen? Salen a volar, a buscar comida. No saben si van a encontrar o no van a encontrar, pero confían que ese Dios al que han alabado de mañana cantando les va a proveer el alimento diario. Ahora, el Señor Jesucristo dice, observa a las aves del campo. ¿Acaso viven preocupadas? Puede haber tormenta, puede haber frío, puede haber verano, puede haber invierno. Ellos no se preocupan. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad instintiva, lógicamente, porque las avecillas no tienen raciocinio.
pero tienen instinto. Y el instinto les dice que Dios no las va a abandonar. Jesucristo dice, tú vales mucho más que una simple avecilla. Tú eres gente, tú eres ser humano maravilloso. Dios se preocupa por ti. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Y cuando un hilo de cabello cae, Dios sabe. Tú eres importante, tú eres precioso para Él. Ahora, yo sé que la vida golpea. Ya lo he dicho muchas veces. Y cuando la vida golpea, golpea fuerte. Y tal vez en este momento te estoy hablando a ti golpeado por la vida. Y tú miras para todos los lados y no ves salida. Y te comienzas a ahogar, te comienzas a desesperar. Y piensas que hasta Dios te abandonó. Te voy a decir una cosa, mira, cuando yo viajo frecuentemente por avión de un lado para otro, a veces hay oscuridad, hay lluvia aquí abajo. Y yo pienso, este avión no va a partir, pero parte, sale, va subiendo, subiendo, subiendo. La capa de nubes, de tormenta, de lluvia, de oscuridad es baja. El avión pasa todo eso y cuando llegamos arriba hay un cielo azul. El sol brilla en su esplendor. Abajo hay tormenta y lluvia, pero aquí arriba todo es plenitud. Pues la vida es así. Cuando la tormenta te envuelve, cuando sientes que no hay sol, que nada brilla, estás sin empleo, estás enfermo, lleno de problemas, lleno de dificultades, tienes que resistir, pedirle a Dios, Señor, dame la capacidad de resistir. Nunca desmayes en el afán, en la lucha, nunca desanimes, nunca vuelvas atrás, porque esta tormenta que está rodeando tu vida va a pasar. Si pudieras volar con las alas del Espíritu, verías que aunque aquí en la tierra, a tu alrededor, todo está oscuro, parece que no hay salida, allá arriba hay un sol brillante y Dios te va a llevar allá cuando te colocas en las manos de Él, cuando confías en Él. Te voy a contar una historia. Yo tengo 4 hijos. Cuando ellos eran pequeñitos, uno de ellos se perdió en una ciudad de 2 millones de habitantes, en el centro. Mi esposa y yo corrimos de un lado para otro buscando al muchacho y un policía nos dijo, mira señora, si nadie se llevó a su niño, si su niño está aquí, esperemos que llegue a las 6 de la tarde. Las tiendas se van a cerrar, el centro va a quedar vacío, toda la gente va a volver para su casa, los carros se van a retirar, estas calles van a quedar desiertas y vamos a encontrar a su niño. Y fue así. A las 6 de la tarde todas las tiendas comenzaron a cerrar, las personas comenzaron a volver a sus casas, las calles comenzaron a quedar desiertas. Era mes de junio, frío allá en América del Sur. Y de repente en una esquina veo a mi hijito con un pedacito de madera jugando con una tapita de botella, jugando, tranquilo, despreocupado. Corrí, lo abracé y él me miraba todo asustado, como diciendo, ¿por qué te asustas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás desesperado? Lo llevamos a la casa. Y, disculpe, ya en la casa le pregunté, hijo, tú no estabas con miedo, tú estabas tranquilo, ¿por qué? ¿No sentías miedo? Y él me mira, y dice, ¿miedo por qué? ¿Cómo por qué, hijo? ¿Estabas perdido? ¿Estabas solo? ¿Estabas abandonado? Él me miró y me dice, ¿abandonado por qué? Tú no me ibas a buscar. ¿Por qué tenía que tener miedo? Y sabes, aquella frase de mi hijo ha impactado mi vida, porque a veces en mi vida las calles se quedan desiertas. A veces en mi vida también la noche llega, el frío llega, el viento sopla y me da la impresión que todos se van. En esas horas me acuerdo de lo que mi hijo dijo. ¿Por qué miedo?
¿Acaso tú no me ibas a buscar? Qué confianza de ese muchacho en su padre. Y Jesucristo dice, si ustedes como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que necesitáis antes que lo pidáis? Entonces, querido, por más que estés atravesando un momento difícil en tu vida, este momento oscuro va a pasar, el sol va a brillar. Hay un dicho que los antiguos repetían, no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, hijo, espera ahí, confía en mí, no dudes de mí, no permitas que suba a tu cabeza la idea de que te he abandonado, no te he abandonado. Espera, calma, porque yo vendré. Por eso te digo en el nombre del Señor Jesucristo, aunque la lucha sea intensa, no desesperes. Pedro estaba una noche perdido en alto mar y el texto bíblico dice que a la cuarta vigilia Jesús apareció. ¿Qué es la cuarta vigilia? Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. 6 de la tarde, 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche, medianoche, segunda vigilia. Medianoche, 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. La cuarta vigilia era el momento más oscuro. Ya estaban cansados, ya estaban desanimados, ya pensaban que no iban a resistir, que se iban a hundir. Y en ese momento, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús apareció. Por lo tanto, nunca, nunca desmayes en el afán. Dios cuidará de ti. Él jamás te abandonará. Sabes que las pruebas no son para destruir al cristiano. Las pruebas son para fortalecerlo, para hacerlos resistentes a las dificultades y al dolor. Los problemas, las dificultades de la vida son como el fuego. Cuando el fuego cae sobre la madera, la destruye, la acaba, la consume. Cuando el fuego cae sobre el oro, lo purifica y el oro sale más puro después de la prueba del fuego. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿tú eres madera o eres oro? Eso depende. Si todos los días buscas al Señor Jesucristo a través de la oración, eres oro. Pero si solo limitas tu experiencia cristiana a ir a la iglesia una vez por semana, pero no tienes una profunda vida interior, no tienes una experiencia de compañerismo con Jesucristo, entonces eres madera. Y al primer viento fuerte vas a desaparecer, vas a ser llevado como la paja. Pero tú eres oro. Busca a Jesucristo todos los días. Yo siempre digo que si no aprendes a buscar a Jesucristo cuando hay pan en la mesa, cuando hay buena salud, cuando la familia está unida, ¿cómo lo vas a buscar en medio de la dificultad? No, en medio de la dificultad te vas a desesperar. Pero cuando has aprendido a confiar en Él en los tiempos buenos, cuando lleguen los tiempos malos, no vas a desanimar, porque Dios va a cuidar de ti. Muy bien, queridos, estamos una vez más esta noche aquí para estudiar la palabra de Dios. Y un cariñoso saludo a todos los amigos, las personas que en diferentes lugares del país, del mundo, a través del internet, están recibiendo también la palabra de Dios en su corazón. Hay una pregunta que todos nos hacemos desde que somos niños. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde habita Dios? Todas las noches voy a leer algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con el tema del santuario, pero después voy a tomar el tema para ver cómo el tema del santuario tiene implicaciones en la vida diaria de las personas. El primer texto que quiero leer esta noche está aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8,
versículo 49. Dice así, es una oración, dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Después de leer este texto, quiero preguntarles, ¿dónde vive Dios? Dice, tú oirás su oración en el cielo, lugar de tu morada, donde habitas tú. Evidentemente, Dios habita en el cielo. Eso todos lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Miramos al cielo, Dios, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esa oración, que Dios está en los cielos. Ahora viene la segunda pregunta, ¿y en qué lugar del cielo? Porque los cielos son inmensos. ¿En qué lugar del cielo vive Dios? Y ahí quiero leerles el segundo texto de esta noche. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, dice así: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahí el profeta Juan vio un trono dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Durante la semana voy a usar mucho la palabra santuario. Quiero que ustedes entiendan que el santuario es la misma cosa que el templo. El templo es la misma cosa que el tabernáculo. Cuando digo tabernáculo, estoy hablando del templo. Cuando digo templo, estoy hablando del santuario. Cuando digo santuario, estoy hablando del tabernáculo. Las tres cosas son la misma cosa. Entonces, en medio de los cielos hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario. Y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono está sentado Dios. Voy a leer el último versículo de esta noche, o tal vez el penúltimo. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Miren lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora vamos a juntar estas tres ideas presentadas por estos tres textos diferentes. Dios habita en los cielos. ¿En qué lugar específico de los cielos? En el templo. Y ahí viene una pregunta. Quiere decir que hay un templo en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y la respuesta contundente es sí. Hay un santuario, hay un templo, hay un tabernáculo en el cielo, y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono se sienta Dios. Ahora tú puedes decir así, pero parece cosa de niño. ¿Cómo que en medio del cielo va a haber un templo? No debería haber, que decir, no sería necesario que haya. Dios no necesita un santuario, un trono para sentarse, para ser Dios. No, Él no necesita. Por lo tanto, el santuario no existe por causa de Dios. Existe por causa de nosotros. Porque anoche dije, Dios es infinito y no está amarrado ni al tiempo ni al espacio. Pero los seres creados, incluyendo los ángeles, somos finitos y estamos amarrados al tiempo y al espacio. Entonces, ¿cómo un Dios infinito que no se amarra al tiempo ni al espacio podría mantener comunión, compañerismo con un ser finito amarrado al tiempo y al espacio? No habría manera de encontrarse. Pero como Dios lo que más quiere es vivir con sus hijos, porque Dios te ama,
Tú eres precioso para Dios. Jamás pienses que Dios te deja, que Dios no se preocupa por ti. Entonces, como Dios te ama y quiere mantener comunión contigo, compañerismo contigo, quiere caminar contigo, andar contigo, entonces Él busca en el infinito universo un punto en que el Dios infinito, que no está amarrado al tiempo ni al espacio, se junte con el ser finito amarrado al tiempo y al espacio. Ese punto de convergencia es el santuario celestial, el santuario allá en el cielo. Y ahora, Juan, al escribir el Apocalipsis, dice que dentro de ese santuario hay un trono. Y Isaías dice, y yo vi a Dios sentado en su trono en el año que murió el rey Usías. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Usías fue un rey que murió con lepra, leproso. Y en aquellos tiempos la lepra era una cosa vergonzosa, una cosa terrible, sinónimo de pecado. El rey Usías murió leproso por su rebeldía, por su atrevimiento, por su pecado contra Dios. Murió leproso. Ahora imagínense toda la nación de Israel, sabiendo que las naciones vecinas sabían que Israel relacionaba la lepra con pecado. ¿Cómo se sentían todos los habitantes de Israel sabiendo que su rey había muerto leproso? Estaban avergonzados. Y no solo eso, sino que estaban sin rey, porque acababa de morir el rey. Y cuando el líder desaparece, pues todos tiemblan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Y en esos momentos ya los ejércitos enemigos estaban preparándose para invadir Israel. Y ahora no había rey, estaban desesperados. Y mire, en esas circunstancias de desesperación, de vergüenza, de incapacidad, de impotencia del ser humano, Isaías dice, yo vi a Dios sentado en el trono. Esto es interesante, porque aunque las cosas en esta tierra parece que van a deshacerse, aunque parezcan las cosas en esta tierra que no funcionan, aunque parezca que todo se está viniendo para abajo, hay un Dios sentado en el trono. Y el trono simboliza control. Quiere decir, Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de la situación. Para ti, desde el punto de vista humano, puede ser, mi hogar ya no tiene salida. Está todo acabado. Está todo perdido. Y nosotros los seres humanos constantemente usamos esa expresión. Ahora ya está todo perdido. Ahora ya está todo acabado. Y muchas veces pensamos que la única salida es la muerte. O entonces la única salida es huir, escaparse, correr, esconderse. Pero cuando en alguna circunstancia de tu vida, en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, donde sea, en algún momento de tu vida, tú sientas como que estás perdiendo el control de la situación, tú sientas como que las cosas se te vienen abajo, tú sientas como que no hay solución para nada, recuérdate que Dios siempre está en el trono. Dios siempre está en el control de las cosas. Por lo tanto, no te desesperes. Querido, si en este momento tú estás viviendo ahí, el momento más terrible de tu vida, no ves luz, no ves salida, todo es oscuridad, y por casualidad o porque un amigo te invitó, prendiste la televisión o prendiste el internet, y en este momento la palabra de Dios está llegando, pero tú estás escuchando y casi no entiendes nada porque solo estás pensando en tu drama, en la situación terrible que parece que no tiene solución. Recuérdate, para ti todas las cosas pueden estar confusas aquí en la tierra, pero hay un Dios en el cielo que tiene el control de las cosas, y ese Dios es tu Padre, y ese Dios te ama, y para ese Dios tú eres importante, y Él no va a dejar que las cosas te destruyan en esta tierra. Solo tienes que levantar los ojos al cielo, solo tienes que reconocer que hay un Dios en los cielos. Porque hay una cosa interesante con nosotros los hombres, cuando todo va bien, no miramos al cielo. Mi padre durante 34 años recibió la palabra de Dios, y siempre dijo no, y fue esquivando, hasta que un día
un cáncer tocó su vida. Y en el dolor, en la enfermedad, abrió el corazón a Jesús y se entregó a Él. Yo tuve la bendición, la alegría de bautizar a mi propio padre. Antes de su bautismo, él me dijo una cosa impresionante. Me dijo, mira hijo, cuando yo estaba bien de salud, cuando estaba en pie, cuando podía andar, caminar, yo solo miraba en el plano horizontal, o sea, lo que está en esta tierra. Pero cuando quedé con cáncer, caí a la cama. Y ahí, aunque no quería, tenía que mirar al cielo. Interesante, ¿no? Cuando todo va bien, ¿para qué Dios? Cuando todo va bien, Dios pasa a un segundo plano. Pero hay momentos en la vida en que las cosas parecen que se escapan de tu control. Tú te esfuerzas, luchas y no, se te va. No puedes, llegas a la conclusión que como ser humano no puedes. En esos momentos recuerda que Dios está en el trono y que Dios está en el control de todo. Ahora vengo al cuarto texto de la Biblia y aquí voy a detenerme porque este es el centro de mi mensaje para esta noche. Y es Romanos 6:23. Y esto, tal vez tú te preguntes qué tiene que ver con el tema del santuario, pero es justamente a partir de aquí que nace la importancia del santuario. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos pensamientos en este texto. Yo me voy a detener en un solo pensamiento. Mira, porque la paga del pecado. Primer pensamiento que podríamos analizar, ¿qué es el pecado? Y anoche ya lo dijimos. La gente confunde pecado con acto pecaminoso. Acto pecaminoso es robar, matar, mentir, codiciar. Esos son actos pecaminosos. Los actos pecaminosos aparecen en la vida de un ser humano porque está en pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es separarse de Dios. Todo lo que necesitas para ser un pecador es separarte de Dios. Separarte de Jesús, que es la justicia. Y cuando te separas de la justicia, ya caes en el terreno de la injusticia. Ya estás en el pecado. Y dice la Biblia que todos pecamos. Todos nosotros los seres humanos llegamos al mundo trayendo esa naturaleza pecaminosa. Venimos en estado de pecado. Y tú me vas a decir ahora, pastor, ¿quiere decir que todos estamos condenados a morir? Sí, todos estamos condenados a morir. Y alguien puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo de haber nacido? No, tú no tienes culpa de haber nacido. Y no te vas a perder porque naciste pecador. Tú no tienes culpa de haber nacido. Pero Dios proveyó el remedio. Y si te mueres un día, si mueres la muerte eterna, no será porque has nacido pecador. Será porque no tomaste el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El remedio está en el santuario. Y vamos a entrar durante esta semana al santuario para encontrar el remedio para el problema del pecado. Bueno, vamos al texto de Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Muerte. Pecado, muerte. El pecado te lleva a la muerte. Muerte y pecado son prácticamente la misma cosa. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios, vida. Pecado, muerte. Dios, vida. Y esa vida la tenemos en Cristo Jesús. Y no es Cristo Jesús, punto. Sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el asunto y ahí vamos a concentrarnos esta noche, para entender la importancia del tema del santuario que vamos a ir trabajando durante la semana. Mucha gente tiene una idea equivocada de la muerte como paga del pecado. Tal vez porque nosotros tenemos una frase que dice así, el que la hace la paga. Entonces de ahí, de esa frase, el que la hace la paga, en nuestra mente surge, si peco, Dios me mata. Si peco, Dios me da la muerte. Si peco,
Dios me castiga con la muerte, porque el que la hace, la paga. Y ahora viene Pablo y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces mucha gente vive con miedo de Dios. Y mucha gente vive con miedo de pecar. Porque dice, si peco, muero, porque el que la hace, la paga. Si desobedezco, muero, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no tienen una idea correcta de Dios. Entonces mucha gente piensa así, Dios es un Dios que está allá, y ahora yo dije que está sentado en su trono. Entonces mucha gente piensa, Dios está sentado en su trono con la muerte en la mano. A ver, ¿quién peca allá en la tierra? Al que pecó, muerte. Pecó, muerte. Se equivocó, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero eso no es verdad. En primer lugar, hay que entender que Pablo no hablaba español. Pablo hablaba griego. Y cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no la escribió en español, la escribió en griego. Y fue necesario que la Biblia fuese traducida de los idiomas originales al español, para que nosotros que no hablamos griego podamos entender. Y el griego es un idioma abundante. Por ejemplo, para la palabra amor, en griego hay 5 palabras diferentes. Pero en español, para la palabra amor, solo tenemos 1. Por eso nosotros, el ser humano, ama a la esposa, ama la comida, ama al gato, ama al loro, ama todo, porque solo tenemos la palabra amor, pero en griego no, en griego para amor a Dios es una palabra, amor a la esposa es otra palabra, amor al hijo es otra palabra, amor entre hermanos es otra palabra, porque el griego es un idioma abundante. Entonces, mira, esta palabra, porque la paga del pecado es la muerte, podría ser traducida como, porque el resultado del pecado es la muerte. O como, porque la consecuencia del pecado es la muerte. A mí me gusta la traducción que presenta este texto así, porque el resultado del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Porque si tú piensas así, porque la paga del pecado es la muerte, ¿qué vas a pensar? Que la muerte es un castigo divino. Pero si tú ves el texto como el resultado del pecado, la muerte, no tiene nada que ver Dios con la muerte. Y ahora quiero que entiendas una cosa. Mira, Dios es vida. Dios no es muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, aquí está Jesucristo. Y este es el territorio de la vida. ¿Ah? Aquí del otro lado está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús. Y aquí está el territorio de la muerte. Vida y muerte no pueden andar juntas. Porque ¿qué cosa es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte. Donde hay muerte no hay vida. Si Cristo es vida, si Dios es vida, ¿cómo te va a dar la muerte? Para darte la muerte, Él tendría que tener muerte. Pero Él es Dios, vida. En la vida no hay muerte. ¿Cómo es que te va a dar la muerte? ¿Cómo es que te va a castigar con la muerte? Porque para darte alguna cosa, Él tendría que tenerla. Pero Él es vida, Él no tiene muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, porque la consecuencia del pecado es la muerte? Porque el resultado del pecado es la muerte. Lo que él está diciendo es lo siguiente, que si tú estás en Cristo, estás en la vida, estás vivo, porque estás en el territorio de la vida, porque Cristo es vida. Pero si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de muerte. Mira, no muero, cuidado, no muero. Yo siempre digo, ojalá muriera. Porque si muriera, pues ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza, se acabó la miseria, se acabó todo, porque el que muere ya no sabe nada.
Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés. Pero el asunto es que cuando me separo de Jesucristo, entro al territorio de la muerte, pero no muero, sigo respirando, sigo viviendo, sigo comiendo, sigo trabajando, sigo vendiendo, sigo entrando, sigo saliendo. Solo que la vida ya no es más vida. Porque para tener vida, solo en Cristo, porque Él es la vida. Me separo de Jesucristo, ya entro al territorio de la muerte. No dejo de respirar todavía. Aquí está el Señor de la muerte. Un día voy a recibir la muerte eterna, pero es un camino largo. Desde que me separo de Jesucristo hasta la muerte eterna, es un camino largo que la Biblia le llama camino de condenación. Camino de condenación. En este camino voy muriendo lentamente. En este camino suceden dos cosas. Mira, la primera, el diablo te puede quitar todo. Te quita el matrimonio, tu matrimonio se deshace. Te quita los hijos, los mete en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Te quita la vida financiera, te hunde en las deudas. Y al hundirte en las deudas no sabes qué hacer de dinero, te metes a robar. Por lo tanto te quitan los valores, te quitan los principios. Vas muriendo. Este morir no es instantáneo. Es un morir, muriendo todos los días. Vas muriendo, hasta que llega un momento que dices, Dios mío, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Mejor me muriera. Pues que estás en el territorio de la muerte. Esa es una de las cosas que te puede suceder en el territorio de la muerte. La otra cosa es que el diablo te puede dar todo. Te da dinero, te da poder, te da fama, te da una mansión, te da un auto nuevo, te da todo. Pero no te da paz, porque el diablo para darte paz tendría que tener paz y él no tiene paz. Entonces no te puede dar paz. Entonces el dinero, la fama, el poder, la gloria no te sirven de nada porque no tienes paz. En la noche llegas, te acuestas, te revuelcas en la cama de un lado para otro, cuentas carneritos para dormir y no duermes. Y entonces, ¿qué pasa? Una pastilla para dormir. El mes siguiente, 2 pastillas. El otro mes, 3 pastillas. Llegas un momento que estás enviciado en pastillas y no duermes. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasa. Yo no he hecho nada de malo. Yo no he ofendido a nadie. Yo no le debo a nadie, pero no tengo paz. Vives angustiado, vives vacío, vives desesperado. Esa no es vida, querido. Esa no es vida. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero hay una cosa, Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Él respeta mucho tu voluntad. Bueno, estás en el territorio de la muerte. ¿Hay solución para ti? ¿Hay salida para ti? Claro que sí. ¿Y cuál sería la salida? La salida lógica. Tú estás aquí sufriendo en el territorio de la muerte. No quieres más esta vida miserable. ¿Cuál sería la solución lógica? Dar media vuelta y volver a la vida. Y en Jesucristo tendrías la vida y tus problemas estarían resueltos. Pero ahí viene la clave. Cuando estás viniendo hacia Jesucristo, cuando estás regresando hacia la vida, porque querido, Dios te ama mucho. Y desde que tú te vas de Él y te vas al territorio de la muerte, ¿tú crees que Dios se queda feliz? No. Él te llama. Por eso dije anoche que la historia del mundo es el hombre corriendo y Dios atrás de él. El hombre escondiéndose y Dios atrás buscándolo. Dios llama. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un libro de llamado. En el jardín del Edén Dios llega. Adán, ¿dónde estás? Y desde ese día, Pedro, María, Juana, Rosa, ¿dónde estás? Elisa, ¿dónde estás? El diablo te llama, o el Señor Jesucristo te llama con amor, te suplica. El Señor siempre está buscando. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, no quiero la muerte del impío, sino que regrese y vuelva. Dice, volved, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios te ve ahí
en el territorio de la muerte, sufriendo con la vida destruida, no puedes dormir. ¿Tú crees que Dios está feliz? No, Él te ama, Él quiere traerte de vuelta, solo que no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Pero muy bien, un día te cansas de sufrir y decides regresar al Señor Jesucristo. Solo que cuando estás volviendo, el diablo es muy astuto. Y te digo una cosa, mira, hay mucha gente que tiene una idea equivocada del diablo. La primera cosa que te voy a decir, el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, tú cuando lidias con el diablo, no pienses que estás lidiando con un ateo, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Segunda cosa, el diablo conoce muy bien la Biblia. Cuidado, cuidado, el diablo conoce muy bien la Biblia. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, el diablo fue con la Biblia en la mano. Solo que el diablo no respeta la palabra de Dios. La usa, agarra un versículo de aquí, agarra otro versículo de aquí, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, cuidado, no todo el que tiene la Biblia en la mano está viniendo en nombre de Dios. Porque el diablo vino con la Biblia en la mano, pero no estaba viniendo en nombre de Dios. El diablo es bíblico, conoce la Biblia. Y como conoce la Biblia, cuando tú estás regresando al Señor Jesucristo, el diablo le dice a Jesús, prácticamente, voy a tratar de decirlo así para que ustedes entiendan. Hey, Señor Jesucristo, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador? ¿Lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, claro. ¿Y por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. Pero este no ha pecado, sí, ha pecado. ¿Se ha ido de ti? Sí. ¿Ha entrado al territorio de la muerte? Sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y este pecó o no pecó? Sí. ¿Y? Si pecó, tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora él está viniendo y tú lo vas a recibir de vuelta. No. Mira, si tú lo recibes de vuelta, quiere decir que tu palabra es mentira. Quiere decir que tu palabra no es eterna. Quiere decir que tú no cumples tu palabra. Por lo tanto, no lo puedes recibir de vuelta. Mira la situación en que nosotros colocamos a Dios. Porque Él te ama, querido. Él quiere traerte de vuelta. ¿Sabes que el Señor Jesucristo quiere entrar en tu vida y colocar en orden todo el desorden interior? Porque una de las cosas que el pecado hace es desordena el mundo interior. Desordena las emociones, los sentimientos. ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su esposa la golpea? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su hija abusa de ella? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su familia gasta el dinero en bebida, en vicios? ¿Cómo puedes? Es que cuando el pecado entra en tu vida, o cuando tú entras al territorio del pecado, cuando caes en la mano del enemigo de Dios, Él desordena tus sentimientos. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero te estás destruyendo a ti y estás destruyendo a las personas que más amas. Entonces, el Señor quiere ordenar tu vida, quiere calmar tus sentimientos, quiere enseñarte el camino de la verdad, el camino de la felicidad. Solo que tú estás metido en un problema porque has pecado, te has venido aquí y ahora el diablo dice, no, Señor, si se ha venido, tiene que morir. Pues ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo dice así, está bien, Él pecó y tiene que morir. Ya, porque el resultado del pecado es la muerte. Y Él se apartó, tiene que morir. Pero yo lo amo. Yo lo amo. Sí, pero Él pecó. Es verdad que pecó, pero yo lo amo. Sí, pero ese no es el problema, que si lo amas o no lo amas. El asunto es que él entró al territorio de la muerte y tiene que morir. Y Jesús dice así, sí, pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo no puedo morir en lugar de Él. Entonces,
Él tiene una deuda que tiene que pagarla con su muerte porque ha pecado. Pero yo voy a ir a la tierra y voy a morir, y con mi muerte voy a pagar su pecado. Y es eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a este mundo para morir por nosotros. Y hoy día, gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos recibir la vida eterna. Solo que este asunto de Cristo vino, murió por mí, es difícil de entender al ser humano. Y para que el ser humano entienda qué es lo que hizo Dios, mandó a los israelitas construir el santuario. Porque en el santuario el Señor fue explicándoles cómo es que se puede solucionar el problema del pecado. Cómo es que aunque el hombre murió, alguien puede morir en su lugar. Y el tema de mañana es impresionante, porque ya comenzamos ahora a analizar el plan de salvación dentro del tema del santuario. Querido, el Espíritu de Dios sigue moviéndose hoy y llamando a las personas. Ahí donde estás, puedes creer que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Tú corres, 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 el Espíritu te sigue, te sigue y te sigue. Mira, hay un joven llamado Patricio. Trabaja para una empresa de aviación grande aquí en América Latina. Ese muchacho nació y creció amando mucho al Señor Jesucristo, amando mucho a la Virgen María, amando mucho a sus padres, amando mucho la fe de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pero un día se confrontó con la palabra de Dios. Y sabes, la vida del cristiano es crecimiento y es aprendizaje. Yo siempre digo, mira, si estás vivo, tienes que aprender. Los muertos no aprenden. Cuando yo encuentro una persona que no quiere aprender, yo pienso, esa persona está muerta y no se da cuenta que está muerta. Inclusive Juan, hablando en nombre del Señor Jesucristo a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis, les dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una persona que no quiere aprender, una persona que se resiste a aprender, está muerta. Porque los vivos aprendemos. Ahora, no es fácil aprender. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa es aprender? Aprender es salir de lo que conoces y entrar al terreno que no conoces. Aprender es salir de la playa y nadar en aguas profundas. Y esto es doloroso, porque el ser humano inconscientemente tiene miedo de lo desconocido. Por eso es que hay mucha gente que no quiere aprender. Pero Patricio descubrió la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que a veces tú nunca has descubierto. Y a medida que él comenzó a descubrir las verdades, comenzó a sufrir en su corazón con las verdades, porque no es fácil aprender y crecer. Él conoció a una persona a través del internet. Y esta chica, cuyo nombre no sé si tengo escrito aquí, no lo tengo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Jessica. Jessica conoció a Patricio a través del internet, hace unos 4 años atrás, y comenzó a evangelizarlo a través del internet. ¿Qué quiere decir evangelizar? A hacerle conocer el evangelio a través del internet. Llegaron sermones míos grabados a las manos de Patricio. El Espíritu de Dios usó esos sermones para tocar el corazón de él. Mas los estudios que por internet Jessica le daba, llegó un momento en que él sufría. Ayer Patricio estaba en Santiago de Chile, escuchando el mensaje a través del internet. Después del mensaje, él asistió a las preguntas y respuestas de entrevistas que me hacen después del mensaje. Y en una de esas respuestas, o en una de esas preguntas me preguntaron,
¿Cuál es el lugar de los sentimientos en la vida cristiana? Porque Patricio estaba sufriendo. Él decía, mi cabeza ya entendió el mensaje, pero es que mi corazón todavía no siente. Mi cabeza ya comprendió todo. Yo racionalmente sé que este es el camino que Dios quiere para mí, que yo debería bautizarme y nacer de nuevo, pero mi corazón no siente. Y anoche yo en la respuesta dije, mire, no le hagas mucho caso a tus sentimientos, porque después de la entrada del pecado al mundo, los sentimientos son a veces engañadores. Y esa fue la respuesta que Patricio necesitaba en su vida. ¿Sabes que Patricio tomó esta mañana el avión de Santiago de Chile y se vino para aquí a Lima? Y acaba de llegar. Y Patricio en este momento entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Para decirle, Señor Jesucristo, yo acepto tu amor, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo me entrego aquí, a ti. Y ahí está Patricio. En este momento, Patricio, quiero que me mires así. Tu vida ha sido una vida de búsqueda. Eres un hombre sincero, eres un hombre honesto. Encontraste la palabra de Dios. Sufriste al principio con las verdades que descubrías. Pero tu honestidad, tu sinceridad te llevó a aceptar el mensaje. Hasta anoche habías aceptado todo racionalmente, pero tú dices, mi corazón no sentía. Sin embargo, Dios usó el programa de anoche para llegar a tu corazón y mostrarte que las decisiones no se toman necesariamente llevado por las emociones, sino por las convicciones que el Espíritu coloca en la mente de la persona. Y tomaste el avión y viniste aquí. En este momento tu corazón está alegre y triste. Alegre porque estás naciendo de nuevo. Medio triste porque yo sé que en el fondo hubieras querido que tu madre mirara tu bautismo. Pero tu madre todavía no tiene condiciones de entender lo que tú estás haciendo. Y tú, para ahorrar el sufrimiento, no le dijiste que estás aquí para bautizarte. Pero este es un día extraordinario. Toda tu vida pasada queda borrada. Y para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, por tu fe, el pastor Bill Quispe, como ministro del Evangelio, por el mandato divino, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es maravilloso, querido? Qué escena linda, ¿no es cierto? Tú sabes cómo es emocionante saber que cuando naciste recibiste una hoja en blanco de Dios para escribir una historia. Y a veces a lo largo de la vida llenaste esa hoja blanca de garabatos. Hiciste tanta tontería en la vida. Te heriste a ti mismo, heriste a tanta gente inocente que no tenía culpa de nada. Lloraste, viviste, sufriste. Y ahora te preguntas, ¿qué hago con mi vida? Y ahora te preguntas, ¿dónde está Dios? Y ahora te preguntas, ¿por qué me sucede todo lo que me sucede? Y ahora en las noches oscuras de tu vida lloras tu soledad, tu tristeza, tu derrota. Yo quisiera decirte que el Señor Jesucristo está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Jesús te ama, te ama, te ama. Jesús quiere entrar en tu vida, revolucionar tu vida. Quiere colocar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos en orden. Pero no puede hacerlo si tú no aceptas. No puede hacerlo si tú no te entregas. Es que, pastor, pequé tanto. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Yo no entiendo cómo Dios te puede perdonar, porque yo no entiendo cómo Dios me perdona a mí. Una cosa sé. Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo. Ábrele el corazón a Él. Dile, Señor, no puedo más. He luchado solo, he corrido solo, he intentado solo. Solo me he herido, solo me he hecho sangrar. Estoy aquí derrotado. Te necesito en mi vida. Reconstruye mi vida, reconstruye mi familia. Hazme de nuevo. ¿Qué harás? ¿Qué harás con la invitación del Señor Jesucristo?
¿Seguirás caminando, seguirás peregrinando en el territorio de la condenación? ¿O darás media vuelta y correrás a los brazos de Jesús? La respuesta es solo tuya. Jesús te puede llamar, te puede invitar, te puede encontrar, te puede buscar, pero no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que tomar la decisión.